A cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de la internet, a través del Facebook, y espero que el mensaje que vamos a compartir con ustedes el día de hoy pueda ser un mensaje de bendición. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios a Éxodo capítulo 14, versos del 10 al 14. Éxodo 14, del 10 al 14 dice así: Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, dice, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a hacer una oración antes de entrar al mensaje. Padre, en el nombre del Señor Jesús venimos delante de tu presencia en este hermoso momento, pidiendo que esta palabra pueda llevar bendición a las personas, Señor, que los están escuchando. Oramos que tú los bendigas a ellos. Oramos que tú, Señor, prepares sus corazones para que ellos reciban este mensaje de tu palabra, que les lleve aliento, que les lleve ánimo, porque ese es el objetivo, Señor, de presentar este mensaje. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. El tema sobre el cual vamos a disertar en esta hermosa mañana es: no temáis, permaneced firmes. Yo quisiera que hiciéramos un recuento acerca de cómo Dios formó un pueblo, y estamos hablando acerca del pueblo de Israel. Dios trató con un hombre, Dios lo llamó para poder formar ese pueblo que él quería formar. Y para esto los quiero invitar a que vayamos a Génesis capítulo número 12. Y dice que el versículo número 1 y 2 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios había estado tratando con este hombre porque dijo: Jehová había dicho a Abraham. No es que le dijo, había dicho. En otras palabras, Dios estaba tratando con el corazón de Abraham. Sal de este lugar. Aquí hay mucha idolatría, pero yo te quiero llevar a un lugar y te voy a mostrar ese lugar en donde yo te voy a instalar a ti y a tu familia, y van a ser una nación muy, muy grande. Yo me imagino que lo primero que pasó por la mente de Abraham fue: pero si mi esposa es estéril, ella no puede tener hijos, ¿cómo es que Dios va a ser una nación grande de mí, de mi familia? No es posible. Sin embargo, llegó el momento en que Abraham obedeció a Dios, salió de Ur de los Caldeos. Yo me imagino que la trayectoria le llevó mucho tiempo, muchos días, para poder llegar al fin a una tierra, y llegó a la tierra de Canaán. Porque es lo que dice el verso número 5, que a la tierra de Canaán llegaron, ahí se instalaron, ahí quedaron, y fue cuando Dios habló con Abraham y le dijo, en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto, ¿verdad?, que tú vas a crecer, pero va a llegar un día que tu descendencia no va a estar aquí por un tiempo, van a ser esclavos en Egipto.
por 400 años. Era mucho tiempo lo que ellos tenían que estar en la esclavitud. Pero lo que posiblemente nosotros nos ponemos a pensar también es cómo es esto de que Dios le dice a él: te voy a hacer una nación grande, pero después se van a ir a ser esclavos de un país, o sea, de Egipto. Abraham posiblemente pensó, pero tú me dijiste que aquí en Canaán, aquí íbamos a vivir, aquí íbamos a estar. Y muchas veces nosotros pensamos también cómo es que Dios nos dice una cosa y luego Él va a hacer otra cosa. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros no podemos cuestionar a Dios, no debemos cuestionar a Dios. Dios sabe lo que Él está haciendo. Ahora, ¿cómo fue que estos hebreos fueron a parar a Egipto? Nosotros sabemos la historia de que los hermanos de José lo vendieron por envidia, porque Jacob lo amaba mucho. Y entonces llegó José a Egipto y ahí lo compró un hombre llamado Potifar. Lo llevó a su casa y lo hizo mayordomo de su casa. Y después tuvo problemas con la esposa de Potifar, fue a la cárcel, de ahí salió de la cárcel cuando interpretó el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y 7 espigas gruesas, 7 espigas delgadas. Fue cuando salió de la cárcel, lo llevaron ante Faraón y le dio consejos a Faraón qué es lo que debería de hacer. Le dijo: van a venir 7 años de sequía, va a haber mucho hambre sobre la tierra y tú te tienes que preparar porque después, va a venir después, primero la abundancia, luego la sequía. Y tienes que prepararte para poder tener granos en tu granero, tener bastante abundancia de comida. Y esta fue la razón por qué Faraón dijo que mejor que este hombre ponerlo al frente de este proyecto. Y fue cuando José, por la gracia de Dios, a la edad de unos 30 años, llegó a ser el segundo en Egipto, que podría ser como el gobernador de Egipto, ¿verdad? El segundo en el palacio. Y Dios lo comenzó a usar, lo comenzó a bendecir. Y sabemos la historia de que vino hambre sobre Canaán después de 7 años de abundancia. Y fue cuando todas las personas, ¿verdad?, que buscaron a Egipto porque ahí había comida. Dios, por su misericordia, llevó a José a ese lugar con un fin, con un plan, con un proyecto, y era de que él iba a ayudar a su familia. Los hermanos de José llegan a Egipto, los envió Jacob para buscar comida. Y fue cuando después de varios viajes que ellos hicieron, al fin José se rebeló con ellos y les dijo: yo soy vuestro hermano. Ellos se inclinaron, ellos le hicieron reverencia, ¿verdad? Ya era un sueño que había sucedido anteriormente, pero ahí fue donde Dios comenzó a usar a José, no para condenar a sus hermanos, sino para bendecir a sus hermanos. José tenía un corazón muy noble. Era un hombre de Dios, era un hombre con temor de Dios. Yo pienso que lo que él aprendió en su hogar cuando él era pequeño, él siempre lo llevó en su corazón y él siempre amaba a las personas. Y de tal manera que en una ocasión él habló con el faraón y le dijo: yo tengo a mi padre, tengo a mis hermanos, tengo a mis familias que están en Canaán. El rey faraón le dice: ¿por qué no les dices que se vengan aquí a vivir? Aquí está una tierra donde pueden vivir. Y entonces él habla con su familia, con sus padres, deciden venirse a Egipto y se vinieron todos a Egipto. Y en el capítulo 46, verso 27 de Génesis, dice que todas las personas que llegaron a Egipto, de las familias que ya se estaban formando, eran más o menos unas 70 personas.
Era un grupo pequeño. Dios había dicho que esa nación se iba a multiplicar como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y los años pasaron. Ellos comenzaron a habitar en la tierra de Gosén. Ahí estuvieron. El pueblo de Israel comenzó a crecer, a crecer y a crecer. Y un día, pues, murió José. El faraón, subieron otros faraones al puesto. Y estos faraones desconocían realmente la historia de ese pueblo. Sabían que era un pueblo, el pueblo hebreo, y lo que ellos hicieron fue que los comenzaron a usar como esclavos. Ya no los trataron como sus habitantes de ahí, sino los trataron como sus esclavos y los comenzaron a poner a hacer trabajos duros, los comenzaron a oprimir, los comenzaron a tratar mal. Y entonces yo me imagino que hubieron personas, posiblemente ancianas, que sabían cómo llegar al corazón de Dios y comenzaron a clamar y a decir: estamos aquí en esta esclavitud, Dios. Han pasado muchos años, varias generaciones, y ya queremos nosotros salir de aquí, irnos de regreso a nuestra tierra. Dios escuchó la oración de ellos y Dios levantó a una persona. Dios levantó a Moisés. Pero recordemos que para que Dios haya levantado a Moisés, no fue fácil. Moisés nació en un tiempo de crisis también. Moisés nació en un tiempo bastante difícil, en donde el nuevo faraón que estaba ahí, al ver que el pueblo de Israel estaba creciendo adentro de Egipto, él mandó a las parteras que todo hombre que naciera, todo niño que naciera, tírenlo al río para que se ahogue, para que se muera. Si son mujeres, pues que vivan. Pero si son varoncitos, tírenlos al río, mátenlos. Pero las parteras, dice la Biblia, que tuvieron temor de Dios y ellos no hicieron lo que Faraón dijo. Y esto pues encolerizó a Faraón, se enojó mucho, ¿verdad? Porque ellas no hicieron lo que el Faraón les había dicho que hicieran. El pueblo fue creciendo, pero esta mujer escondió a un niño. Y cuando ya no lo pudo tener más, después de 3 meses, lo puso en una arquilla y lo echó al río. Y entonces el río se lo llevó, y dice que un día, que ese día precisamente, porque Dios tiene todo en sus planes, en sus manos, y dice que llega la hija de Faraón, que algunos le han llamado, que se llama Hatshepsut, la hija de Faraón, llega a bañarse y mira la arquilla, le dice a sus criadas que vayan y saquen la arquilla. Y luego cuando abren aquella arquilla encuentran un niño hermoso, un niño muy bonito, envuelto en un manto hebreo. Y dice, este niño es de los hebreos. Y ella se encantó con el niño. Ella no tenía niños. Y entonces ella dijo, este va a ser mi hijo. La hija de Jocabed, Miriam, o sea, María le llaman, dice que le dijo, mira, si tú quieres, yo te busco una nodriza para que te la cuide. Y dijo, claro, anda y búscala. Y fue y buscó a la misma mamá de Moisés, y ella se lo llevó a su casa y lo tuvo. Y después de un tiempo, cuando ya el niño creció, se lo llevó de regreso al palacio, lo prohijó. Ahí creció Moisés, pasaron muchos años ahí. Y hasta la edad de 40 años, se cree que Moisés lo estaban preparando para que él fuera el otro faraón después que muriera el que estaba en ese poder. Pero Dios tenía sus planes. Y nosotros sabemos que Moisés tuvo algunos problemas en Egipto y tuvo que salir, se fue al exilio, estuvo 40 años en el exilio. Y allá en la tierra de Madián, Dios trata con él. Le dice, he escuchado las oraciones de mi pueblo allá en Egipto. Ellos necesitan un hombre que los libere. Y ese hombre vas a ser tú. Moisés al comienzo dice, pero yo no tengo palabras. No soy hombre de palabras. Y dice Dios, no te preocupes. No te preocupes. Mire, cuando Dios escoge a una persona, Él sabe
por qué lo escoge. Y muchas veces nosotros nos resistimos al llamado de Dios, pero Dios sabe que Él nos está llamando con un propósito, con un fin, y Él va a llevar a cabo sus propósitos tarde o temprano. Moisés regresa entonces al palacio, en donde había estado 40 años. El faraón había muerto el otro, pero ahora estaba un nuevo faraón, que prácticamente era conocido, se habían creado como hermanos en el palacio. Y este era el faraón, no era desconocido. Entonces, cuando Moisés regresó al palacio, el faraón no lo desconocía. Lo único que vio es que, bueno, han pasado 40 años, tú no has estado acá. Y me imagino que tal vez se alegró al verlo, pero cuando Moisés le dijo, mira, Dios me ha mandado con un propósito. Y te voy a decir cuál es el propósito, porque llegó a Moisés juntamente con su hermano Aarón, y le dijeron, Dios me ha mandado a decirte que dejes ir al pueblo hebreo a su tierra de donde ellos son, la tierra de Canaán, que por cierto había estado deshabitada por más de 400 años, y otros tribus se habían adueñado de esas tribus, de esas tierras. A Faraón no le gustó mucho la idea, por el hecho de que pensó, bueno, si los dejo ir, ¿quiénes nos van a hacer el trabajo? Porque ellos hacían los trabajos duros, los trabajos de construcción, trabajos pesados, que ellos hacían el ladrillo. Ahí en Egipto ellos trabajaban bastante duro. Y Faraón se puso a pensar, bueno, si yo los dejo ir, entonces, ¿quiénes van a hacer el trabajo? Pero Dios siempre va a llevar a cabo, como dije hace unos momentos, lo que Él se ha propuesto hacer. Entonces, cuando Faraón se negó a atender la voz de Dios, el mandato de Dios, que Dios estaba usando a Moisés como su siervo para hablarle a él y decirle, deja ir a mi pueblo, Dios comenzó a enviar plagas. Y la primera plaga que Él envió fue la plaga de sangre. Nosotros nos encontramos en la Biblia todas estas historias. Esta historia que nosotros estamos viendo en esta mañana es una historia real. No es una historia, no es un cuento de hadas, es una historia real. Y claro que el que la hizo más vívida en nuestra mente fue el productor César Cecil DeMille. Parece que con su película Los 10 Mandamientos lo hizo más atractivo a nuestra mente, solo que es algo, la historia esta que estoy compartiendo con ustedes no es una historia desconocida, es una historia real que está en la Biblia. Y después de la plaga de sangre comenzaron a venir otras plagas más, las de las ranas, las de las moscas, los tábanos, del ganado, las úlceras, la del granizo, la de langostas, tinieblas. Pero la última plaga que tocó, yo no sé si tocó el corazón o Faraón se sintió mal, fue la muerte de los primogénitos. Porque su primogénito de él, que se sentaba en su trono con él, murió. Todo el ganado primogénito, todos los hijos primogénitos de ahí de Egipto, todos murieron, menos los del pueblo de Israel. Ellos no, ni su ganado, ni sus hijos, nadie murió. Porque las plagas, la condenación era para ellos, porque Faraón no quería dejar ir al pueblo. Y entonces cuando sucedió esta última plaga, la muerte de los primogénitos, dice que Moisés es llamado al palacio. Faraón lo hizo venir al palacio y entonces le dijo Faraón de la siguiente manera, en el capítulo 12, verso 31, dice, salid de en medio de mi pueblo. Dice, servid a Jehová, váyanse. En otras palabras, váyanse. Eso es lo que quieren, ya no los quiero ver aquí. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que le dijo Faraón a Moisés fue, ya no quiero ver tu rostro, no quiero ver tu cara. Vete de aquí, porque el día que yo vea tu cara nuevamente, ciertamente vas a morir.
Y Moisés le dice al faraón, no te preocupes, la verdad has dicho, no vas a volver a ver mi rostro otra vez. Y entonces ellos comenzaron a preparar su salida de ahí de Egipto. Moisés habló con los líderes, armó a muchas personas y les dijo, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir. Y muchas personas de Egipto, con tal de que se fueran, dice que les dieron alhajas, les dieron oro, les dieron plata, les dieron muchos regalos y dijo, váyanse, váyanse. Y los equiparon bien, yo creo que le dieron bastante comida para el camino y entonces partieron los hijos de Israel. En Éxodo 12:37 dice que eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Más de 500,000 de personas. ¿Cuántos llegaron ahí? 70 personas, pero se multiplicaron y por eso Faraón tenía miedo de que este pueblo nos va a dominar y nos va a derrotar aquí a nosotros y van a adueñarse de nuestras tierras. Pero realmente ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que ellos vivieran en Canaán. Salieron de ese lugar. Dice que ellos se organizaron y era bastante gente, porque si estamos hablando de que 600,000 de a pie, si tenían esposas, más los hijos y todo, estamos hablando de más de 1,000,000 de personas. Algunos dicen que casi 2 millones que tenían que salir de ese lugar con sus ovejas, con su ganado, con sus caballos, con sus camellos. Era bastante trabajo que tenían que hacer, pero se organizaron. Y entonces ellos decidieron salir y salieron en la noche y se fueron. Faraón no creyó que ellos iban a hacer eso. Para cuando se dieron cuenta, porque algunos se dieron cuenta al ver que se habían movilizado y se habían ya ido, dice que llegó la noticia a Faraón y le dijeron, mire, el pueblo dice, ha huido, se ha ido. Es lo que le dijeron. Y entonces dice que el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo es que hemos hecho esto? Dijo Faraón. ¿Por qué los dejé ir? Entonces, ¿quién nos van a servir ahora? Cambió de opinión. Cambió lo que él había dicho, porque le dijo, váyanse. Y ahora él cambió de opinión. Y hay muchas personas que así son. Cambian de opinión. No son personas de una sola palabra. Y entonces dice que les dijo que uncieran su carro. Uncieron el carro. Tomó consigo a su pueblo. Tomó 600 carros, dice, escogidos. Y todos los carros de Egipto y los capitanes. Tomó un ejército grande para llevárselos y todo, para ir a pelear y traer de regreso al pueblo de Israel otra vez. Ahora, la ruta que ellos tomaron, porque si usted tiene en su mente Egipto y luego mira los brazos del Mar Rojo, el río Nilo, ¿por qué ellos no se fueron al norte? Porque al norte hubieran podido entrar muy fácil a Canaán. Bueno, vamos a otra cosa también a ver aquí, de que siempre Dios sabe lo que está haciendo, porque si ellos hubieran tomado la ruta del norte, dice que ahí estaban los filisteos. Los filisteos habían agarrado casi todo Canaán. Y desde ahí entonces dice que lo que hubiera sucedido es que se hubiera armado una guerra tremenda con los filisteos, de tal manera entonces que muchos de los hebreos que iban rumbo a su tierra de Canaán, ahí mismo si hubieran regresado otra vez a Egipto, hubieran corrido a decir, nos vamos otra vez para Egipto, porque pues no podemos enfrentar esta guerra. Los guerreros que tenía Moisés, ellos iban a pelear. Pero los otros que no traían armas ni nada, ellos habían dicho, nos regresamos, y se hubieran regresado a Egipto. Dios los llevó por otra ruta. Dios lo llevó frente al Mar Rojo. Dios tiene la mejor estrategia. A veces nosotros no comprendemos las cosas que suceden en nuestra vida, pero Dios sabe lo que está haciendo. No cuestionemos a Dios.
no digamos, pero Dios, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me está llevando por este camino? ¿Por qué me está llevando por esta ruta cuando esta otra ruta hubiera sido la mejor? Dios sabía lo que estaba haciendo. En primer lugar, si él pensó, si los llevo allá, se regresan. Un montón de gente se va a regresar y Moisés no hubiera podido hacer nada. Pero si los llevo aquí frente al Mar Rojo, ahí se van a sentir atrapados. Pero no solamente ese es el plan. El plan mío es atrapar a las tropas de Faraón. Era como una trampa que para ellos, que Dios les estaba tendiendo. El ejército de Faraón no iba a poder atrapar de nuevo al pueblo de Israel. Dios había propuesto levantar a Moisés, liberar a su pueblo, y eso es lo que Dios iba a hacer. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta que, como dice allá en el versículo número 10, que cuando, fíjese bien, Faraón se hubo acercado con su ejército, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras él. Ellos vieron a todos los egipcios, todo el ejército bien armados, a gente de a caballo que venían contra de ellos. Entonces ellos, dice, que temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Ahora déjeme decirle algo. No es pecado sentir miedo. No es pecado sentir temor. Pecado es no confiar en Dios. Porque en alguna ocasión usted y yo hemos sentido temor. Eso es normal. Por alguna circunstancia, alguna razón, hemos tenido miedo o temor. Una de las cosas que yo siempre he evitado es pánico. Pero el pánico muchas veces sucede. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Es un sentimiento de inquietud, de incertidumbre que no sabe la persona qué hacer. Y tanto el pánico como la ansiedad pueden involucrar, por ejemplo, miedo, latidos cardíacos, acelerados, mareos, dolor de pecho, dificultad para respirar y pensamientos irracionales. Eso es lo que puede causar el miedo. Un ataque de pánico es mucho más grave y quien lo padece puede realmente entender lo que es esto, porque yo he sabido de personas y precisamente aquí a nuestra iglesia llegó una persona que manejando su carro en el highway le entraba pánico y tenía que ahorillarse para poder orar y pedirle a Dios, Señor, quítame este pánico. Y el pánico es algo que sucede, viene así de un momento a otro. El pánico sucede en un momento y la persona se siente pánico, como que se le nubla la mente, tiene que ahorillarse y a veces piensa, ¿en dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Siente un momento de pánico, como que su mente se trastorna. Ese es pánico. Pero el miedo. El miedo, o sea, el pánico muchas veces necesita una atención médica, necesita a veces hasta un psicólogo, ¿verdad? Que lo ayude, porque pues tiene problemas emocionales, problemas que le están afectando. Yo no sé qué fue lo que pasó en la mente de estas personas, pero sí, ellos tuvieron pánico. Dice aquí la palabra de Dios, temieron en gran manera y clamaron a Dios. Esa es una de las cosas buenas que a veces se hace, porque muchas veces cuando la persona tiene problemas, ay Dios, ayúdame. Eso está bien. Eso está muy bien. Cuando nosotros tenemos problemas, tenemos dificultad, la mejor cosa que podemos hacer es decir, Dios, ayúdame. Si paramos ahí, yo creo que ahí tenemos éxito. Pero ellos no pararon ahí. Si usted lee el verso número 11, ellos rezongaron contra Moisés. Y en una forma sarcástica le dicen,
¿qué no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Claro, allá en Egipto habían, yo creo que la gente se gozaba hasta para morir, porque había muchos sepulcros bonitos, los entierros los hacían muy, sin duda, elegantes. Ellos pensaron en todo eso. Allá hubiéramos podido morir. Dice, porque mejor nos hubiera sido morir allá. Mire, muchas veces hay personas, como por ejemplo, le dijeron, te dijimos, déjanos servir a los egipcios. Pero tú insististe que nos viniéramos. Es lo que dice el verso número 12. Hay personas que están en un vicio, están esclavos de algo. Y si alguien le dice, mira, hay algo mejor para ti, hay un camino mejor para ti, yo te lo quiero mostrar. Las personas no les gusta, como que quieren seguir en su esclavitud, quieren seguir en sus antiguas costumbres, en sus antiguos vicios. Y eso fue lo que ellos dijeron aquí. Allá estábamos nosotros sirviendo, mejor hubiéramos seguido sirviendo a los egipcios. Entonces, Moisés no se enojó con ellos. Moisés no se impacientó con ellos. Y es una de las cosas que en este momento admiramos al líder, a Moisés. Porque muchas veces un líder que está lidiando como él, con cientos y miles de personas, y que yo me imagino que en ese momento no eran nomás 100 personas, eran miles de personas que estaban diciendo, ¿por qué nos trajiste acá? Allá hubiéramos podido morir. Y comenzaron a rezongar, ¿verdad? Comenzaron a hablar en contra de Moisés y todo. Porque el mar estaba frente a ellos. Los egipcios estaban atrás con sus ejércitos listos para atacar. Dice la palabra de Dios que había una nube, el ángel de Jehová iba en la vanguardia de ellos y a veces se ponía a los lados para cuando ellos iban marchando. Pero en esta ocasión, cuando sucedió que los egipcios venían detrás, la columna se movió y se puso detrás de ellos, detrás del pueblo de Israel. Y yo me imagino que como un torbellino comenzó la columna a dar vuelta y los caballos de los egipcios, ellos se hicieron hacia atrás, algunos cayeron, los soldados egipcios no pudieron seguir porque la columna estaba ahí. Una de las cosas muy bonitas que dice, no temáis, estad firmes. No temáis, estad firmes. Y estaba viendo acerca de la NIV, o sea, la nueva versión internacional en inglés, dice, do not be afraid, stand firm. No tengan miedo, solamente permanece firme. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros en circunstancias como en las que estamos viviendo ahorita. Nuestra fe no debe fluctuar. Nuestra fe en Dios debe permanecer firme. Si Dios en otras ocasiones nos ha librado, hoy también nos va a librar. Dice, Jehová peleará por vosotros. Dios va a pelear por nosotros. ¿Y qué les dijo Moisés? Todo lo que ustedes tienen que hacer es estar, dice, tranquilos. Es todo lo que tienen que hacer. No se pongan con miedo, no entren en pánico, no se les habló, porque me imagino que se subieron a una roca grande y les habló al todo el pueblo. Dije, no se sientan con temor. Dios va a hacer algo, no se preocupen ustedes. Moisés no sabía lo que Dios iba a hacer todavía. Pero una de las cosas que yo admiro de Moisés era que era un hombre de fe, un hombre que confiaba en Dios. Y él sabía que en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, Dios siempre tiene una salida. Una de las cosas que a veces también nos ponemos a pensar es que se nos olvidan las cosas que Dios hizo anteriormente. Dios nos sacó de un problema
grande y ahora estamos en otro, y de cierto que de este problema Dios también nos puede sacar. Ellos habían visto las plagas, ellos habían visto los milagros que habían sucedido. Ellos vivían en un territorio en Gosén donde la enfermedad, las plagas no habían llegado. Eran milagros que ellos habían contemplado. Pero qué rápido se les olvidó. Qué rápido se les fue de la mente todos estos milagros. Y al igual que los israelitas, muchas veces, por ejemplo, ellos vieron la parte negativa. A veces nosotros también no vemos la parte positiva, vemos la parte negativa del problema. Cuando nosotros afrontamos problemas, a veces decimos, no sé ni qué voy a hacer. Bueno, la manera en que nosotros podemos solucionar un problema es yendo a Dios en oración. Y el Señor tiene la respuesta. Si nosotros tenemos fe en Dios, Dios nos va a ayudar. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es permanecer firmes en nuestra fe. Yo me imagino que cuando Moisés miró al pueblo que estaba con ánimos revueltos, preocupados, con pánico, con miedo, porque el mar estaba enfrente de ellos. Ellos no tenían un crucero para poder meter, y aunque hubieran tenido un crucero, no podían meter tanta gente así. Un crucero no va a aguantar con tanta gente. Y luego, pues, atrás estaban los soldados egipcios, que yo me imagino que tenían sus espadas y tenían sus lanzas, y ellos pensaron, ¿nos van a matar? Moisés, habla con Dios. Dios, ayúdame. ¿Qué puedo hacer ahora? Y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues la vara con que herí el mar y se convirtió en sangre. La vara que cuando yo llegué y la tiré y se convirtió en una víbora, en una culebra. Bueno, alza tu vara y dile al mar que se partan. Y una de las cosas bonitas que yo veo aquí es que Moisés no dudó, porque muchas veces hay personas que dudan, y el que duda es semejante a las olas del mar, que va para acá y para allá. Moisés entonces obedeció y extendió su mano hacia las aguas, hacia el mar. Y milagrosamente el mar se comenzó a abrir. Habían paredes de este lado, paredes de este otro lado, pero eran paredes de agua. Y dice que todo el pueblo entonces comenzó a pasar en medio del mar. Ustedes saben que el mar, si uno se mete al agua, en alguna parte tiene que haber una caída profunda y se puede ir al fondo. Pero los científicos, los que han estudiado esa área en donde el pueblo de Israel pasó, no solamente han encontrado las ruedas de los carros de los caballos de Egipto, ahí están todavía, pero también encontraron que hay como un highway que se hizo, es como una interestatal grande en medio del mar que Dios puso así, que la gente pasó en seco. Fue un milagro tremendo lo que Dios hizo en ese momento. Algo inmenso, algo ancho, en donde todas las gentes comenzaron a pasar. Dios llenó ese lugar. Inmediatamente lo llenó de tierra, de arena, de piedra, quién sabe, lo llenó. La única cosa es que ellos pasaron el mar en seco, dice la palabra de Dios, cuando las olas estaban divididas. Imagínense usted los niños mirando para acá, mirando para allá. Los niños, ¿verdad? Ellos nunca habían visto esto. Los ancianos, las mujeres, los hombres nunca habían visto tal milagro, tal cosa. Pero en este momento la mano de Dios estaba defendiendo a su pueblo y los hijos de Israel pasaron el mar en seco. Llegaron todos hasta el otro lado. Fue algo grande. Se llevó sin duda
1 hora, 12, yo no sé cuánto tiempo se llevó para poder pasar el mar. Se llevó mucho tiempo. Tenían que pasar los niños, los ancianos, los camellos, las vacas, las ovejas, los patos, quién sabe, ¿verdad? Tantos animalitos que pasaron por ahí. La cosa que mientras todos estaban pasando, las paredes de agua estaban deteniendo las aguas, y luego aquí atrás la columna estaba dando vuelta, y aquellas personas que estaban allá, los enemigos, no pudieron cruzar. Cuando ya terminó de cruzar el pueblo, entonces nosotros sabemos que Dios le dijo a Moisés, ok, ya pasó todo el pueblo. Ahora los hijos los del ejército de Faraón comenzaron a pasar también. Dijeron, no, pues ellos pasaron, nosotros también vamos a pasar. Pero sucedió todo lo contrario. Dice la Biblia que cuando todo el ejército se encontraba a la mitad del mar, Dios le dice a Moisés, levanta tu vara de nuevo. Y el mar se comenzó a cerrar. Y todos murieron ahogados, caballos, ejército, todos murieron ahí ahogados. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba con ellos. El mar se cerró. El mar se cerró. Una de las lecciones que nosotros aprendemos de esta historia es, en situaciones difíciles, como por ejemplo en este tiempo en el que estamos viviendo, que ese virus ni merece que lo mencionen. Pero en este tiempo es cuando nosotros debemos permanecer quietos, permanecer firmes en los caminos de Dios. No es asunto de que ya mejor no voy a la iglesia, ya mejor no sirvo a Dios. No. Este es el momento en que nosotros tenemos que llenarnos de más valor, de más entusiasmo, de más deseos, de decir, yo extraño la casa de Dios, yo quiero ir a la iglesia. Las iglesias han estado cerradas, el enemigo las ha cerrado. Y a veces da coraje pensar, o sea, da cólera pensar de que los licores, las licorerías están abiertas. Ay, si todo eso está abierto. Pero las iglesias están cerradas. Pero Dios, tarde o temprano, va a responder a la oración de su pueblo, porque hay cientos y miles de personas de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, que estamos orando a Dios para que Dios nos conteste y Dios vuelva otra vez a abrir las iglesias. Y ese mar tormentoso, ¿verdad?, se va a cerrar, pero sobre los enemigos. Cerró todo eso y Dios puede hacer algo todavía. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es permanecer quietos. Aprendamos de esta lección. Aprendamos de que eso es todo lo que necesita que nosotros tenemos que hacer en circunstancias difíciles de nuestra vida, en crisis, ya sea de enfermedad, de pobreza, que cualquier otra pérdida de trabajo. Yo sé que hay muchas personas que han perdido sus trabajos, pero no se preocupe, mire, Dios va a hacer algo. Dios puede abrir el mar. Dios puede hacer algo. No entremos en pánico, no entremos en ansiedad. No, oremos a Dios. Oremos, este es el momento de decir, Dios, ayúdanos. Dios, contéstanos. Dios, haz algo y Dios va a hacer algo. El Salmo 46 dice así el 10 y 11. Salmo 46, versos 10 y 11 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Qué lindo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, o sea, el Dios de Israel. Estad quietos. Dios no necesita de nuestra ayuda. No. Permanecer quietos. Y esta es una de las cosas difíciles de muchas personas, permanecer quietos. Muchas veces cuando llevamos a los niños cuando eran pequeños al dentista, ¿verdad?
Quédate quieto, no te muevas. No, se movían. O cuando le tenían que poner una inyección, una vacuna, no te muevas, porque si te mueves se quiebra la aguja, ¿verdad? Porque hay niños que son muy inquietos, son extravertidos, no quieren permanecer. Y es uno de los problemas de nosotros los humanos. No permanecemos quietos. Queremos siempre hacer algo. Yo conozco personas que son inquietas, o totalmente inquietas, que todo el tiempo tienen que hacer algo. Pero en este caso, cuando vienen cosas difíciles a nuestra vida, problemas serios a nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Estad quietos, permaneced firmes, no te muevas. Es como, por ejemplo, usted mira a un soldado, a un marine, a un marinero, ¿verdad? Ese soldado está firme y no se mueve. Usted puede ir con el soldado y le puede hacer así. No se mueve. Le puede hacer toda clase de muecas. No se mueve. Permanece firme. Porque le han dicho que tiene que permanecer firme. Y nosotros los cristianos, las Sagradas Escrituras nos dicen también que permanezcamos firmes en nuestra fe, que nada nos pueda mover, ninguna doctrina, ninguna creencia, ninguna plaga, ninguna epidemia nos debe mover de nuestra fe. Nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice el Hebreos 11:6. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que permanecer calmados, firmes. Dios está trabajando. Usted no se preocupe. Dios está trabajando. Usted permanezca tranquilo. El que duda es semejante a la ola del mar, que es impulsada por el viento y es echada de una parte a otra, dice Santiago 1:6. Entonces no tenemos que dudar del poder de Dios. Dios va a cubrir nuestra casa. Dios va a cubrir nuestra familia. Dios va a cubrir nuestra vida. Dios nos va a proveer de lo que nosotros necesitamos. Dios no nos va a abandonar. Él siempre va a estar al tanto de nosotros. Y esta es una de las confianzas que tenemos que tener en Dios. El pueblo de Israel al fin tuvo que entrar a la razón. Moisés le dijo, cálmense. Y ellos se calmaron. Y cuando ellos vieron que el mar se partió en dos, ellos vieron el poder de Dios y glorificaron a Dios. Nosotros vamos a ver también que todo esto se va a ir y un día nosotros vamos a volver a la normalidad con la ayuda de Dios. Ya no va a haber problemas y vamos a ser libres para poder venir a la iglesia y glorificar el nombre de Dios. Déjeme hacer una oración por usted en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, yo estoy orando una vez más por cada uno de mis hermanos que nos están escuchando por el Facebook o por este sistema de internet. Tú conoces sus necesidades de ellos, sus pruebas, sus luchas, lo que les afecta emocionalmente. Pero en este momento, Señor, yo estoy orando no solamente por la protección que tú estás poniendo sobre cada uno de ellos en este momento de crisis, pero también, sin duda, tienen otra clase de problemas. Yo estoy orando que tú los ayudes. Estoy orando que tú los fortalezcas. Estoy orando que ellos, Señor, permanezcan firmes en su fe, no fluctúen en su fe, sino que ellos permanezcan firmes creyendo de que tú eres el Dios de Israel, el Dios que parte las aguas, el Dios que partió el río del Jordán, el Dios que botó las paredes de Jericó. Ese Dios eres tú y tú los vas a ayudar a ellos en este momento de necesidad. Oro que los bendigas, oro que los cuides. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes.